El amanecer en Los Ángeles trajo consigo una noticia que a primera vista parecía rutinaria. Miguel Rojas extendía su contrato con los Dodgers por 1 año y $5.5 millones. Pero si usted cree que esto es solo una cifra fría, un movimiento administrativo sin alma, está terriblemente equivocado. La noticia se esparció por las grandes ligas como una onda expansiva, generando un estruendo que hizo temblar los cimientos de la liga. ¿Por qué la renovación de un veterano de cuadro, sin números astronómicos, causaría tal conmoción? Ahí es donde reside el misterio que abrió una herida profunda en el béisbol moderno. El sacrificio de un cheque de $10,2 millones. Sí, ha escuchado bien. Detrás de ese modesto contrato de $5,5 millones se escondía la negación rotunda, el rechazo categórico a una oferta de los Mets que casi duplicaba la de los Dodgers. La pregunta ardiente que flotaba en las oficinas de la MLB no era si Rojas valía tanto, sino ¿qué fuerza diabólica es capaz de doblegar una tentación de $10 millones? ¿Qué lealtad vale más que el dinero? Los Mets, desesperados por estabilizar su volátil cuadro interior, vieron en Rojas no solo a un campo corto, sino a un profesor de la defensa, un hombre que pulió la técnica de luminarias como Mookie Betts y Freddie Freeman. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que la oferta de $10.2 millones era una desesperación sincera. Un cheque en blanco que gritaba, necesitamos su experiencia, su magisterio. Pero Rojas, el héroe anónimo que ancló 2 anillos de Serie Mundial desde las sombras del camerino, eligió la convicción por encima del capital. El comentarista deportivo Ricardo Sánchez lo definió magistralmente. Rojas no es un jugador, es el centro de gravedad. Los Dodgers tienen una constelación de estrellas, $500 millones en talento, pero Rojas es el pegamento cultural. Su renovación, a ese precio, no es un negocio, es una declaración de principios innegociable. Es demostrarle al mundo que hay valores que no se tasan en dólares, sino en la tradición de ser un ganador. Su decisión demostró a los aficionados que la gerencia angelina prioriza la cohesión interna y la cultura de la victoria por encima del glamour de la adquisición externa. Rojas poseía un índice de impacto en liderazgo de 98/100, una estadística interna que valía infinitamente más que su WAR defensivo. Pero justo cuando la tinta de su contrato se secaba, la narrativa dio un giro dramático, entrando en un terreno tóxico. El joven astro, a quien llamaremos el joven huracán para ilustrar su temperamento explosivo, intervino directamente. Múltiples fuentes confirmaron que este jugador, conocido por su talento indiscutible y su ego desmedido, contactó personalmente a Rojas por teléfono, presionándolo para que firmara con los Mets. Sus palabras, filtradas por allegados, eran una mezcla de súplica mesiánica y arrogancia. Si vienes a Nueva York, tú y yo podemos salvar el béisbol americano y revivirlo. La intensidad de su tono, su necesidad de sentirse un salvador, ya levantaba sospechas. Pero lo que vino después, en una entrevista pública, fue dinamita pura. El joven huracán, frente a las cámaras, atacó frontalmente a los Dodgers, afirmando que su dependencia de jugadores japoneses era excesiva y, peor aún, que solo respondía a fines de marketing. Y agregó la línea que encendió la pradera. Si Rojas no elige a los Mets, es una decisión errónea. Nosotros sí podemos valorar su talento. Los Dodgers solo dependen de talentos extranjeros. El eco de estas palabras resonó en el clubhouse de la MLB, traspasando una línea invisible. ¿Qué había detrás de esa declaración tan incendiaria? Los analistas apuntaron de inmediato al elefante en la habitación, Shohei Ohtani. La influencia creciente de la superestrella japonesa en la liga, su contrato sin precedentes y su dominio global, estaba erosionando la posición de el joven huracán como el rostro hegemónico del béisbol estadounidense. Sus palabras no eran una crítica deportiva, eran un grito ahogado de frustración profesional, y lo que es peor, un resentimiento teñido de xenofobia. Era el miedo palpable de un joven talento a ser eclipsado. Rojas, el hombre de calma eterna, rompió su silencio con una ferocidad inesperada.
Sus palabras, dirigidas a la prensa, fueron un golpe directo al plexo solar del joven huracán. La confianza y los años que he construido en los Dodgers no necesito que nadie me los regale, sentenció Rojas. Y sobre la idea de salvar el béisbol, fue demoledor. Esa es una figura de héroe fabricada. El ruido que viene de esa dirección es lo único que escucho. Si el béisbol se mueve por la envidia y el resentimiento, no es béisbol puro. La estocada final, la que demostró la sabiduría del veterano, fue lapidaria. Si vamos a hablar de béisbol de verdad, permítame decirle, él no tiene la edad para sermonearme. Fue la dignidad del hermano mayor de los Dodgers la respuesta a la arrogancia. Pero el joven huracán no cedió. Tras la oficialización de Rojas, el astro duplicó la apuesta. Es increíble. Él ha traicionado al béisbol americano. Afirmó que la dependencia en talento japonés solo causaría el retroceso de la liga. Esta nueva escalada fue un insulto no solo a Ohtani y a la plétora de estrellas internacionales, sino a la propia filosofía de diversidad de los Dodgers. El béisbol, el deporte que celebra la migración y el talento global, estaba siendo reducido a una batalla nacionalista. Entonces, cuando el fuego era incontrolable, irrumpió Mookie Betts. El líder silencioso, conocido por su mesura, se presentó ante los medios con un rostro de ira apenas contenida. Me pregunto si alguna vez en la historia del béisbol se ha escuchado una declaración tan estúpida, inició Betts, y el ambiente se tensó hasta el punto de ruptura. Betts alabó la integridad de Rojas, el profesionalismo que Betts había atestiguado durante años, y luego abordó el tema Ohtani sin rodeos. El béisbol ha avanzado cruzando fronteras. La verdadera fuerza nace de aceptarnos y competir. La nacionalidad no tiene nada que ver. Quien minimiza la contribución de Shohei Ohtani no entiende de qué está hecho este deporte. El contragolpe de Betts cambió la opinión pública. Incluso aquellos que antes justificaban al joven huracán como competitivo se vieron obligados a retractarse, reconociendo que sus palabras eran motivadas por la envidia y el miedo a ser superado. El joven huracán quedó completamente aislado. Pero el verdadero plot twist se reveló en el análisis forense de este conflicto. La pregunta que los expertos se hicieron al final fue, ¿a quién estaba atacando realmente el joven huracán? No era a Rojas, ni a los Dodgers. La sombra que lo asfixiaba, el objetivo de toda su rabia e inseguridad, era la figura monumental de Shohei Ohtani. Ohtani no es solo un jugador, es un fenómeno global, la encarnación del futuro del béisbol, un futuro donde el talento eclipsa al origen geográfico. Los expertos coincidieron. Cada crítica del joven huracán a la dependencia japonesa era en realidad un lamento desesperado por haber perdido el trono, un grito de inferioridad. Su discurso sobre salvar el béisbol americano era en esencia un ruego para que él volviera a ser el protagonista indiscutible de la narrativa. Lo que observamos no fue una negociación contractual, fue una crisis de identidad en la cúspide de la MLB. Rojas, al elegir 5 millones y la lealtad, no solo defendió su carrera, defendió la filosofía de los Dodgers, una filosofía de diversidad y mérito puro. La respuesta del joven huracán fue la agonía de una estrella que, sintiendo que su luz mengua ante el gigante Ohtani, intenta desesperadamente encender un fuego, incluso si debe quemar los valores del deporte en el proceso. El béisbol ha cambiado. El epicentro ya no es solo Estados Unidos. Y la persona que más dolorosamente lo siente, aunque no se atreva a pronunciar su nombre, es precisamente el joven huracán. La negativa de Rojas no fue el fin de una negociación, sino el comienzo de una nueva era.